hecho, el privilegio no necesariamente tiene que ver con el dinero. A veces hay personas que les cuesta mucho estar en relaciones de pareja, saltan de una relación de pareja a otra. A veces se puede evidenciar que es a través de su misma autoestima o de su mismo amor propio y esa necesidad constante de estar en una pareja, en una relación de pareja, y que no se dan cuenta que al final quizás el problema no está afuera, sino ya a nivel interno. Pero quizás no te has dado cuenta, pero quizás tu vecino era albañil y tú no. Tú estás empezando mucho más atrás porque te toca comenzar a aprender sobre albañilería para luego comenzar a construir. Hoy, ¿no has pensado en cuántas cosas te propusiste o te has propuesto a lo largo de tu vida? Y cuántas cosas has cumplido, cuántas cosas no, cuántas cosas esperabas y cuántas cosas, bueno, no se han logrado o no has alcanzado en este momento. Cuántas cosas tú esperabas y ya otras personas lo han logrado y tú aún no. De alguna manera sientes que estás ahí. Y cómo eso te hace sentir a lo largo de tu vida cuando piensas sobre eso. Y hoy en un café para conversar, por cierto, mi nombre es Orlando, hoy vamos a hablar un poquito sobre esto basado en las experiencias que he escuchado, retomando o hablando un poquito sobre autores y también buscando posibles opciones y reflexiones sobre esto. Porque, claro, para comenzar a hablar de esto, es importante hablar sobre la línea del tiempo. Y la línea del tiempo, bueno, identificando esto como algo creado por la humanidad y que se va desarrollando, digamos, biológicamente por los cambios que nosotros vamos teniendo en nuestra vida desde el momento que nacemos. Pero digamos que comencemos por ahí. Cuando nosotros nacemos, estamos estamos en blanco, estamos en cero creencias, cero expectativas, no hay lenguaje implícito, que obviamente el lenguaje no es más que otra creación más de nosotros como humanos para poder comunicarnos, tomando en cuenta que somos animales hipersociales. Y bueno, desde pequeños vamos creciendo en un entorno, según los cuidadores o familiares o las personas que te hayan llevado de la mano y te hayan atesorado, digamos, tus valores, tus creencias, tu formación, tu educación, y que tiene un gran valor, tiene una gran influencia en nuestro desarrollo de cómo nosotros observamos el mundo. Además de esto, según el entorno que nosotros nos criemos, vamos desarrollando una manera de identificarlo. Pero ¿por qué sucede esto? Y esto sucede por el hecho de que a medida que nosotros vamos creciendo, nosotros necesitamos herramientas, básicamente para nuestra supervivencia. Y a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando el gusto. Claro, hay cosas basadas desde nuestra esencia, como también hay cosas que se van desarrollando según las cosas que vamos adquiriendo, lo que llaman gustos adquiridos. Y al pasar de este tiempo, es como porque a las personas de una cierta región de Estados Unidos puede que les guste el blues, o puede que les guste el country, como hay otras personas de acá de Colombia que les encante el vallenato. Pero realmente, ¿qué es lo que hace que a estas personas nazcan con ese gusto? No es un condicionamiento de nacimiento, sino va más relacionado al entorno y a lo que nosotros nos vamos identificando según lo que nosotros identificamos de nosotros mismos. Pero bueno, el punto es que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos como creando una conceptualización de nosotros y vamos también creando una conceptualización de lo que pasa o que debería pasar en nuestra vida. Y según las expectativas basada en el entorno, como venía comentando. Además de esto, a medida que va pasando el tiempo, vamos desarrollando nuestros propios criterios.
A veces cuando pasa esto no ponemos en tela de juicio o en tela de duda las cosas que nosotros creemos. Es decir, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Qué nos llevó a concluir esto? Sino a veces vamos simplemente por la vida identificando que las cosas son de una determinada manera. A veces por pereza mental, que eso no quiere decir que seas perezoso, sino más bien porque básicamente es muy difícil también estar todo el día analizando y sobreanalizando el porqué de las cosas. Sino es una manera simple, fácil de nosotros, de nuestro sistema, para nosotros poder ocuparnos de las cosas que son relevantes en nuestro día y otras para hacerlas de manera automática. Pero cuando salimos de eso, sobre todo cuando esto nos está digamos, afectando en los resultados que nosotros estamos teniendo, ahí es cuando es necesario tomar esto como salir de la transparencia y comenzar a analizar las situaciones de nuestra vida. Y todo esto porque cuando nosotros, volviendo a lo de la línea del tiempo, podemos desarrollar la línea del tiempo en tres, digamos, fases, más o no. Lo diría más bien como tres pilares o tres maneras de ver la línea del tiempo. El pasado, lo que pasó anteriormente, y el presente y el futuro, básico. Pero si nosotros nos vamos al pasado, lo podemos ver como un banco. A mí me gusta hablar del pasado como un banco en el donde tú depositas dinero. En este caso, tú no depositas dinero, sino que depositas experiencias, depositas conocimiento que en tu presente te ayudarán a cómo observas y resuelves tu vida, cómo resuelves situaciones y cómo esto te puede facilitar o dificultar tu manera de vivir, tal cual como un banco y el dinero. Cuando nos vamos al presente, el presente es la herramienta más valiosa, pues es la que nos hace estar en armonía con lo que sucede en nuestro entorno y además de esto ser conscientes de cómo experimentamos las emociones que nosotros transcurrimos en nuestro día, nuestros estados de ánimo y cómo es nuestra manera de pensar y además de cómo esa manera de pensar nos ayuda o no nos ayuda a relacionarnos con las cosas que nosotros vivimos. Y si vemos el futuro vendría siendo como la expectativa que nosotros tenemos. Si nosotros unimos estos tres, el pasado nos ayuda a lo que vamos a construir en el presente, viendo esto como si estuvieses construyendo una casa. El pasado son los conocimientos para construir la casa. El presente vienen siendo las herramientas y tus habilidades. Y la casa vendría siendo el futuro, es lo que esperas de esa construcción que estás realizando. Entonces, viendo esto desde ese punto de vista, la línea del tiempo es una cosa y la observación que nosotros tenemos sobre esa línea del tiempo es una cosa totalmente distinta. A veces, volviendo a lo de las expectativas, o yendo más bien a lo de las expectativas, a veces tenemos en esa línea del tiempo, como si fuese algo preciso, o como si fuese una especie de desarrollo de un proyecto, nosotros tenemos ciertas pautas o hemos analizado consciente o inconscientemente o estructurado o no la manera en que nosotros vamos a desarrollar nuestra vida, más que todo en la parte del futuro. Es una realidad que el futuro, cuando nosotros lo comenzamos a ver de manera emocional, el futuro puede generarnos ansiedad o una cierta emoción positiva, de acuerdo a cómo te lo estés observando. Estar en el pasado te coloca en una posición quizás de tristeza y nostalgia. Y no necesariamente en este caso la nostalgia tiene que ser mala, porque a veces la nostalgia puede servir como un escudo o una herramienta para nosotros defendernos cuando nuestro presente no está siendo como nosotros queremos. Sin embargo, eso nos puede dar motivación para nosotros darnos cuenta de qué es lo que nosotros valoramos y qué es lo que queremos en nuestro presente y así poder cambiarlo.
pero estar en el presente es lo que realmente importa. Porque en el presente es donde se están construyendo los ladrillos para nosotros ir a alcanzar esa casa. Pero ¿qué sucede cuando hay retrasos? ¿Qué sucede cuando en esa construcción no hay el presupuesto para comprar las cosas que van saliendo en el camino? ¿Qué sucede también cuando nosotros vemos que otras personas están construyendo una casa y esa casa va más avanzada que la de nosotros? A veces es importante tomar en cuenta, pero la intención obviamente nunca va a ser ver siempre hacia afuera, pero sí a veces observar hacia afuera está muy bien. A veces darnos o observar hacia afuera nos permite ver cómo otras personas van haciendo sus cosas y qué podemos aprender de ellas. Creo que lo malo estaría cuando nosotros empezamos a proyectarnos en esas personas o empezar a ver cómo a empezar a compararnos. La comparación a veces puede ser muy buena, pero también a veces puede ser muy mala. Pues a veces hay que tomar en cuenta que nosotros cuando nacemos, aunque empezamos desde cero, sí nacemos como con ciertos privilegios. Es importante hablar de los privilegios, no desde el punto de vista peyorativo a las personas que tienen o que nacen dentro de una riqueza. No es la intención. Cuando hablo de esto me refiero a que a veces nosotros, por ejemplo, es como nacer en un seno familiar en donde a nivel filosófico o más que filosófico, a nivel de sabiduría, hay como personas que tienen un alcance o una visión de la vida bastante buena, productiva, y que al final te van, como habíamos dicho anteriormente, te van dando esas herramientas para tú describir y cómo relacionarte con el mundo. No es lo mismo también nacer en un seno familiar en donde el dinero o la bonanza, o ver cómo el dinero fluye constantemente, cómo puede ayudarte primero a tener herramientas de cómo crear riquezas, y por otro lado también cómo eso te puede facilitar a la hora de que tú quieras construir una casa, volviendo al ejemplo de la casa. Y que o a nivel espiritual o cualquier otro aspecto, porque no necesariamente el privilegio se habla del dinero en sí. Y es como que estés, volviendo al ejemplo de la casa, es como que estés en esa casa construyéndola y que nunca hayas tenido, viéndolo desde la comparación, es como que tu vecino esté construyendo una casa, comenzaron el mismo día, con los mismos recursos quizás, pero ves que tu vecino comienza a adelantar mucho más rápido. Quizás no te has dado cuenta, pero quizás tu vecino era albañil y tú no. Tú estás empezando mucho más atrás porque te toca comenzar a aprender sobre albañilería para luego comenzar a construir. O algunas personas comienzan bajo ensayo y error, el empirismo. Y al final darnos cuenta de esto creo que es maravilloso, porque al final nos permite darnos cuenta que aunque estemos en tiempos separados, eso no nos hace menos probables de conseguir cosas. La diferencia quizás esté en el tiempo que nosotros tengamos que invertir y el esfuerzo también a nivel de energía. Y esto es maravilloso porque al final nos hace dar cuenta que no hay que necesariamente compararse, porque hay personas que quizás tienen un camino ya adelantado. Por otro lado, también es tomar en cuenta que el tema de las expectativas, como te había dicho, el privilegio no necesariamente tiene que ver con el dinero. A veces hay personas que les cuesta mucho estar en relaciones de pareja, saltan de una relación de pareja a otra. A veces se puede evidenciar que es a través de su misma autoestima o de su mismo amor propio, y esa necesidad constante de estar en una pareja, en una relación de pareja, y que no se dan cuenta que al final quizás el problema no está afuera, sino ya a nivel interno. Como otras pueden ser que por valores religiosos o cualquier otra cosa,
hayan estado con una misma persona toda la vida, pero realmente no se sienten felices. Ahí es donde entra otro tipo de privilegio, como puede ser a nivel de, ¿sabes? Como del amor propio que se construyó desde casa, o a colocar límites, o a separar aspectos religiosos, como puede ser un área de la vida en el aspecto de la relación de pareja. Entonces esas personas quizás a la hora de estar como meta, tener como meta casarse o ser felices en una relación de pareja, les cueste un poco, como también puede ser en el tema ya viéndolo desde el punto del dinero, o incluso el tema de los ejercicios. Es como que una persona que haya hecho ejercicio toda la vida, o la persona que nunca haya hecho ejercicio toda la vida, se mete en el gimnasio y a los 3 meses se esté comparando con una persona que tiene 5 años entrenando y que además tiene una alimentación muy rigurosa, y que, bueno, tomando en cuenta o viendo esto de ese ejemplo, bueno, obviamente para poder tener una buena alimentación hay que tener cierto conocimiento sobre la alimentación, porque, bueno, si lo vemos desde los gustos adquiridos, como habíamos hablado al inicio, a veces nosotros, por nuestra misma dieta con el que fuimos criados, ya sea por tradiciones o qué sé yo, no necesariamente esto quiere decir que sea saludable o bueno. Entonces hay diferentes aspectos. Quizás en ese momento a las personas que estén empezando a hacer ejercicio les toca comenzar a aprender sobre alimentación, sobre hacer ejercicios, y bueno, poder gastar cierto tiempo para poder alcanzar las metas con la persona que se estaba comparando. Entonces, viéndolo desde ese aspecto, realmente no hay una necesidad de ver hacia afuera para compararnos. Quizás sí para preguntar cómo se puede llegar hasta ahí si estás comenzando desde cero en algo, y también el tema de las expectativas cuando se llega a cierta edad, porque comúnmente a los 20 años se espera de que te gradúes de la universidad. A los 30 se espera de que ya, bueno, ya estés casado, casada y tengas hijos. A los 40 se espera que ya por lo menos ya seas gerente o tengas empresa, y que tengas casa y que tengas carro. Y a los 50 esperas qué sé yo. Y al final, a lo largo de la vida, las cosas son muy independientes del individuo, son muy independientes del punto de partida, y son muy independientes de cada persona, porque no es como unidad. Las variables que pueden ocurrir no es una unidad, y tampoco es una unidad el proceso que se esté viviendo en cada persona. No es tampoco lo mismo como comenzar a hacer dieta con el mismo nutricionista, una persona que pese 100 kilos a otra que pese 150, y que se compare de la misma medida, y que las dos personas esperen llegar a 80 kilos, por ejemplo. El punto de inicio y el punto de finalización es mucho más extenso. Entonces, desde ese punto de vista, la comparación no tiene sentido. Tampoco tiene sentido las expectativas que se colocan a lo largo del tiempo. Primero, quién las colocó, poniendo como en tela de juicio un poquito quién dijo que a esta edad tenía que ser esto, qué lo hace cierto, por qué debería ser así, y que si sucede, qué pasaría. O sea, ¿qué pasaría si tú no alcanzas algo a la edad que esperas? ¿Qué pasaría si tú no alcanzas algo en el momento que esperaba que sucediera? O sea, ¿qué pasaría si eso realmente ni siquiera te hace feliz? Y por eso es la importancia de a veces salir un poquito de lo automático y comenzar a hacerse preguntas que sean relevantes, porque esas preguntas en pequeños momentos, en pequeños instantes, esas pequeñas conclusiones silenciosas son las que nos van a llevar de alguna manera a cambiar nuestro camino, a cambiar nuestro destino. Entonces, en conclusión,
sobre esto que estamos hablando. Realmente la línea del tiempo, si lo vemos desde el aspecto un poquito más aterrizado, realmente, aunque no tenga, digamos, en sí el tiempo no es algo que exista, sino más bien lo que podemos ver a través de nuestros cambios biológicos y obviamente cómo se va cambiando nuestro entorno, y cómo esto de alguna manera lo podemos usar como una herramienta. Si lo vemos en 3 principios: pasado, presente y futuro, nos puede colocar en una situación en donde, ok, si estoy pensando mucho en el pasado, esto, bueno, ya el pasado ya pasó, o sea, esto es lo que tengo que vivir ahorita, este presente. Si estoy en el futuro y me siento ansioso, bueno, ¿por qué estoy pensando? ¿Qué me lleva tanto a pensar al futuro? Y centrarse nuevamente al presente. Obviamente de vez en cuando es bueno echar un ojo hacia adelante y hacia atrás, porque hacia adelante te das cuenta hacia dónde quieres ir y hacia dónde vas. ¿Tiene similitud o no? Y el pasado de alguna manera te lleva también a usar estos recursos, a usar estas herramientas y de vez en cuando usar esto como una fuente de inspiración para poder retomar el camino, para poder reencontrarte. Y el presente pues es lo que nosotros realmente tenemos. Presente, de present en inglés, que significa, significa regalo, y la verdad es que el presente o el regalo, mejor dicho el presente es un regalo. Entonces, viendo desde ese aspecto, viéndolo como un regalo, es también valorar y ver lo valioso que está dentro de esto, que al final el tiempo es lo único que nosotros tenemos por iguales, y que es un regalo realmente, y apreciar esto y vivir el presente, la verdad es maravilloso. Cuando se vive con conexión, cuando se vive con ganas de tener presencia, estando en el aquí, es necesario y es importante. Y no juzgarse, creo que es tan importante, porque a veces nos juzgamos y nos damos palo y nos damos látigo, cuando realmente no debería ser así, porque cada tiempo es diferente, y al final juzgarnos no nos ayuda. Juzgarnos simplemente nos coloca en una posición de derrota, de victimismo, o de victimario incluso, y que al final no nos permite ver oportunidades y no nos permite reconstruir y observar qué necesitamos hacer para nosotros alcanzar nuestras metas. El tiempo, las expectativas del tiempo, o de las expectativas que se espera lograr, no es algo como que debe estar basado en la opinión de los demás, de lo que opina tu mamá, tu papá, tu tío, tu amiga, tu amigo, tu primo, tu prima. No tiene nada que ver, porque al final debes tomar en cuenta que los seres humanos somos muy yoístas. El 90% del tiempo estamos pensando en nosotros mismos, y que al final puede que una persona haga un comentario sobre ti, o que una persona observe algo sobre ti y te lo diga, pero no por eso quiere decir que estén pensando en ti todo el tiempo. ¿Qué quiero decir yo con esto? No que no eres importante. Lo que quiero decir es que al final estas personas están centradas en sus propias vidas, y que al final, si tomas una decisión o no, puede que en el momento opinen, pero realmente no importa para ellos, porque cada quien va a seguir su vida. Y así tiene que ser, así debe ser. Entonces, lo valioso en esto, o lo importante en esto, es que la decisión que tomes no tiene que estar, o cómo te sientas, no tiene que estar validados por otros afuera, como tampoco hay una necesidad de juzgarte. Recuerda que vas a convivir contigo toda tu vida, y que al final no somos seres perfectos, que estamos para cometer errores, y que de los mismos errores aprendemos, y que al final, cuando comienzas a tener una mejor relación contigo y a no colocar tantas expectativas afuera, obviamente es bueno tener proyectos, es bueno tener ideas sobre el futuro positivas. Obviamente esto es súper positivo. La cosa está cuando nosotros comenzamos llegamos a un tiempo, llegamos a un momento y no podemos alcanzarlo, no podemos lograrlo, y
ponemos en una posición derrotista, que al final sentirnos así en un momento determinado no está mal. La cosa es no quedarse ahí. Eso es lo que está mal, quedarse ahí. Y que al final, si las cosas no sucedieron según el plan de vida que tú tenías a una edad y ya pasaste la edad o estás a punto de llegar a la edad, no pasa nada. Al final esto simplemente es una evidencia de que te importa, de que es valioso para ti y de que hay que dedicar más tiempo, más energía y más enfoque. Y bueno, esto fue un café para conversar. Mi nombre es Orlando. Si te gustó este episodio, te pido que lo compartas, que le des me gusta, que lo comentes y que, bueno, nada, nos estamos viendo en un próximo episodio. Para mí siempre es un gusto hablar contigo. Y nada, esto fue un café para conversar. Chao, que tengas un excelente inicio de semana. Chaito.